Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo, por supuesto, daros las gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Desde luego que yo creo que tenemos hoy aquí un escenario de muchísimo nivel. Sabéis que uno de los objetivos que estamos persiguiendo desde la Secretaría de Igualdad es precisamente generar espacios de diálogo. Generar espacios de diálogo donde podamos hablar de cuestiones vinculadas a la igualdad, al feminismo y a otras materias, es decir, abordar la igualdad y el feminismo desde una perspectiva transversal, de modo que, como digo, podamos hacerlo intercambiando ideas, aprendiendo y bueno, pues conociendo otros puntos de vista y otras realidades. Desde luego que yo creo que para el Partido Socialista hoy aquí se marca un hito muy importante porque nos acompaña, por supuesto, Diana Morán, nuestra ministra de Ciencias, y también Remedios Zafra, que supongo que todos la conoceréis. Es una gran investigadora. Es una investigadora, además, vinculada al movimiento feminista de muchísima relevancia en nuestro país, que está marcando nuevos horizontes en materia de igualdad y en materia feminista, que ha abordado cuestiones vinculadas al ciberfeminismo, a la vulnerabilidad, a los cuidados y creo que podemos generar un diálogo interesante a este respecto. Desde luego que yo he sentido siempre mucha admiración por Remedios y cuando nos planteamos llevar a cabo este acto dijimos, pues ¿quién mejor para acompañar a Remedios que nuestra ministra de Ciencia, Diana Morán, para precisamente, como decía, establecer esa conversación? Por eso yo creo que sin más dilación quiero plantear una primera reflexión o una primera pregunta donde quiero que participen tanto Remedios como Diana, que tiene que ver con la idea de la investigación y el feminismo. Al final, el feminismo es movimiento social, es política, pero sobre todo es teoría y es pensamiento. Al final, la teoría y el pensamiento es lo que nos ha servido siempre como motor para todo lo demás, para todos los campos de acción vinculados con la igualdad. Y desde luego que en esto tiene mucho que contarnos Diana, porque desde luego que para conseguir estos objetivos que os planteo necesitamos investigación, necesitamos financiación y necesitamos que desde una perspectiva científica el feminismo tome el protagonismo que merece. Además, pues hemos visto, ¿no?, como en los últimos tiempos la igualdad y la ecología forman parte de esos vectores fundamentales para imaginar esa Europa que queremos para el futuro. Por tanto, sin más dilación, si os parece, le doy la palabra a Remedios y posteriormente a nuestra querida Diana Morán, ministra de Ciencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por, bueno, casi que yo vengo a escucharos, a escuchar a la ministra y a escucharte a ti, Andrea, y un placer estar esta noche con todas vosotras y vosotros. Yo soy una gran entusiasta y casi me tengo que contener cuando cojo un micrófono porque estos temas sobre los que nos hemos dado cita hoy aquí son temas que apasionan, que me apasionan y son temas que entiendo que transforman el mundo. Hablar de ciencia y hablar de feminismo, si acaso puede haber dos puntos de inflexión que nos permiten transformar y mejorar el mundo, yo creo que aquí tenemos dos de ellos. Cuando pensamos en la historia de la humanidad, siempre que hemos visto los momentos de mayores logros en igualdad, de mayores logros democráticos, han coincidido con momentos de ilustración, con momentos en los que la ciencia y el conocimiento han tenido un papel central. Y quizá, aunque resulte paradójico, ahora que vivimos un momento en el que en las últimas décadas se han hecho más avances científicos, hay mayor inversión que nunca en investigación, la investigación ocupa una gran centralidad en la agenda que tiene que ver con la construcción de conocimiento. En un momento como este nos encontramos que paradójicamente también tenemos ciertas dificultades que yo denominaría incluso de riesgos democráticos para que la ciencia se sobreponga en un contexto donde predomina la información más vista, donde predomina ese contexto de
más de oclocracia que democracia, entendida, si la democracia ha sido lo que caracteriza los gobiernos que nos movilizan, cuando miramos a una sociedad como la contemporánea, con esa investigación que caracteriza también la contemporaneidad, como os decía, y miramos también uno de los contextos que está siendo esencial en la difusión y creación de conocimiento, como puede ser el contexto Internet, vemos que uno de los grandes riesgos democráticos que nos encontramos en esta línea viene de esa oclocracia entendida no ya como el dominio del pueblo, de la ciudadanía, sino como el dominio de la muchedumbre, el dominio del ruido. Pienso que justamente por ese riesgo la ciencia y el conocimiento es más necesaria que nunca. Y pienso que justamente por esos riesgos derivados de estas nuevas situaciones de época, el feminismo en combinación con la ciencia no solamente tienen un papel esencial, sino que tienen ese doble lugar de ser punto de mira de ese momento, de esa vulnerabilidad que tiene el contexto, la época contemporánea, y de ser a la par respuesta posible de alteridad, de diferencia. En ese sentido, creo que uno de los retos que nos encontramos cuando hablamos de la investigación y del feminismo en la democracia actual, creo que podría ser nombrado como una igualdad que pese a haber conseguido grandísimas cosas en las últimas décadas, nunca debemos dar por sentada, y cuenta en los contextos cotidianos con el riesgo de caer en una igualdad impostada. Y me explico en esto que quiero decir. Pienso que a menudo nos encontramos con que muchas personas que dan por hecho que la igualdad es un logro, que todo en igualdad está conseguido y que no hay retrocesos posibles, que no valoran la fragilidad de esos logros, o que entienden los avances más como una imposición y no como una interiorización, como una necesaria reflexión sobre lo que supone la igualdad en los avances de un país. Pienso que este es un problema con el que nos encontramos hoy en día y que nos encontramos también en investigación. Y cito, para ilustrar un poquito mejor esta idea, unas reflexiones del filósofo Schopenhauer. Diferencia esas verdades aprendidas que se adhieren a nosotros como una prótesis o como si fuera un vestido, las diferencias de esas otras verdades que forman parte de nuestro ser porque las hemos interiorizado. Y pienso que a menudo cuando hablamos de igualdad hay unas lógicas que tienen que ver con la inercia de época, con la aceleración o con ese sentir qué es lo que toca hacer, que evitan que muchas personas piensen realmente lo que supone la igualdad, lo imprescindible de la igualdad en la investigación, en la ciencia y en la sociedad, y que por tanto necesitamos ese mayor esfuerzo pedagógico todavía a la hora de buscar complicidades, empatías, allí donde muchas veces nos encontramos impostura o donde nos encontramos contextos que no favorecen esa igualdad. Termino muy brevemente comentando cómo yo creo que se puede llegar a lo cultural desde lo biográfico, desde lo personal, y para mí el vínculo entre investigación y feminismo tiene también una raíz personal. Yo cuando era pequeña y vivía en un pueblo muy pequeño en el que no había ningún libro en casa, y crecí justo cuando la democracia comenzaba a hacer normal que pudiéramos ir a escuelas y soñar con ir incluso a universidades y con incluso plantearnos esas profesiones que ni podíamos llegar a imaginar que eran las de ser investigadoras. Podíamos ser investigadoras, algo que no estaba en la cabeza de ninguna niña de los años 70. Recuerdo que mi padre comenzó, que apenas sabe escribir, comenzó a traer todos los libros que encontraba, no ya en las tiendas, o sea, en los lugares habituales, sino en la sección, un sitio muy peculiar, en la sección de saldo y oportunidades
del entonces Galerías Preciados, ahora otro centro comercial, donde había un paisano que se los regalaba o dejaba a buen precio. Os comento esto porque en esta rareza de esa colección que llegó a casa había una enciclopedia incompleta de científicos. Digo de científicos porque mi hermana y yo buscábamos y no encontrábamos a ni una sola científica. Y era del todo inadmisible que no hubiera una mujer científica en aquella enciclopedia. Pero justamente como la enciclopedia estaba incompleta, y hago este hincapié porque quiero reivindicar el papel de los tiempos, espacios vacíos, de esas casillas vacías que hoy no predominan en la cultura contemporánea y en esa cultura de las redes que antes intentaba citar para criticar, no predominan esos espacios vacíos. Pero esos espacios vacíos nos generaron preguntas, y las preguntas son la base de la investigación. Nos hicieron preguntarnos por qué no hay mujeres, y como era inconcebible llegamos a pensar que todas debían apellidarse igual y debían estar, como nos faltaban los tomos de la, no recuerdo exactamente, eran unos tomos intermedios, pues debían ser Martínez y Jiménez, todas. Y esa era, durante muchos años pensamos, esto porque lo otro es imposible, es del todo imposible. Creo que esa referencia, esa necesidad de visibilizar que hoy en día es ya un logro gracias a la ley de la ciencia y gracias a muchas políticas que en los últimos años se han hecho para crear un imaginario de diferencia donde las niñas y las mujeres pueden verse y pueden imaginarse siendo. Y creo que esto es un gran logro y es una lectura propositiva a la que agarrarnos. Bueno, yo también, como Andrea, empezar agradeciéndoos a todos y a todas que estemos aquí compartiendo esta tarde de reflexiones. Lo cierto es que a nadie se le escapa que hoy abrimos la semana en torno al Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, yo creo que las tres vamos a poner a nuestra niña. Remedios ya ha hablado de su niña, ¿no? de cuando ella era niña y de cuál fue su experiencia. Al final todos llevamos nuestro niño, nuestra niña adentro todavía. Y después la mujer y la ciencia, ¿no? Y yo estoy rodeada ahora mismo de dos mujeres y de una científica excepcional. Yo creo que la conocéis todos, a Remedios Zafra, pero yo la conocí con motivo de la ley de la ciencia, porque la ley, siempre lo decimos, no es un fin en sí mismo, es un instrumento, y por tanto después de esta ley vendrán muchas otras leyes y muchas políticas que irán acompañando a la ley, que desarrollarán la ley, y me apetecía conocer a Remedios y saber ella cómo veía la ley, qué huecos o qué podía pasar, ¿no? Y recuerdo de nuestra conversación que Remedios me decía, recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero quería destacar que me dijo que era importante que le diéramos voz a las mujeres en este futuro tecnológico también, digital, al que ella le dedica mucha parte de la investigación, que en ese futuro digital no quede la voz de las mujeres fuera, ¿no? Porque al final somos la mitad de la población, y en definitiva la inteligencia artificial, que lo que trata es de reproducir la inteligencia de las personas, es necesario que haya también en la programación de esa inteligencia artificial y de esa inteligencia que va a sustituir, no sustituir, pero que también va a generar pensamiento como si fuera un cerebro humano, pues desde luego que piense como piensa toda la población, como piensan los hombres y también como piensan las mujeres, ¿no? En definitiva, lo que tenemos que hacer es afrontar este reto y todos los retos que tenemos en el presente y en el futuro desde una visión humanista. ¿Para qué? Pues para dibujar la sociedad del futuro y que esa sociedad del futuro sea justa, sea igualitaria, sea próspera y en definitiva pues sea mejor y nos haga a todos más felices. Y justo hoy tenemos a Remedios, que es especialista precisamente en eso. Ella decía antes que era entusiasta. Yo diría que es una persona, una mujer hambrienta de conocimiento, ¿no? Porque no le ha sido suficiente con ser catedrática de arte y humanidades, sino que también se licenció en antropología social y cultural, es ensayista, es investigadora, en definitiva, pues ella es la ciencia, porque la ciencia es multidisciplinar y ella ya en sí pues ha tenido ese hambre de unir
las distintas disciplinas para tener un concepto muchísimo más amplio de la sociedad, porque es necesario saber quiénes somos, quiénes hemos sido, cómo nos comportamos y en definitiva qué nos diferencia al ser humano de otras cosas para luego reproducir ese comportamiento en pues las distintas tecnologías que van a ir apareciendo. Y luego Andrea, ¿quién es? Bueno, Andrea es esa luchadora que hoy mismo ha estado ahí luchando de nuevo por los derechos de las mujeres, porque tal y como decía Remedios, y Andrea lo sabe, y muchos de los que estamos en esta sala, yo diría que todos, es verdad que muchos somos hijos de la democracia ya, afortunadamente, no nuestros padres, ¿no? Nuestros padres nos han contado cómo era esa España en blanco y negro, pero no tenemos que nunca perder la sensación de que se puede volver al blanco y negro, ¿no? En definitiva, hoy venimos a hablar de ciencia y de igualdad. A mí me gustaría que el contexto, luego ya lo centraremos, ¿no?, en la igualdad de género, pero efectivamente lo escucháis muchas veces del presidente Pedro Sánchez, ¿no? El principal desafío que tenemos como sociedad, no solo española, sino todas las sociedades, es la lucha contra las desigualdades. Desigualdades en el sentido más amplio, ¿no? Porque al final existen las desigualdades en su esfera y en su dimensión económica, en su dimensión laboral, en su dimensión, bueno, en muchas dimensiones, ¿no?, que afectan a los seres humanos. Y existe la desigualdad por cuestión de género. Y esto es una realidad, está demostrada ya científicamente y, por tanto, de manera transversal y de manera también mucho más específica, tenemos que atajar esa desigualdad. Por eso, desde mi ámbito, que es el de la política, la toma de decisiones políticas, igual que el de ámbito de Andrea, nuestra lucha diaria es que todas esas desigualdades pues vayan bajando, ¿no? Y también, de manera transversal, luchar contra la desigualdad que existe por cuestiones de género. Y aquí podríamos hablar de derechos y de conquistas de hace tiempo, de derechos y de conquistas muy actuales y cuáles son sus efectos en las mujeres. Y podemos enmarcar, por ejemplo, la reforma laboral y cómo esa mayor estabilidad y el haber aminorado la precariedad ha afectado de manera mejor a las mujeres, que eran las que más padecían la desigualdad laboral, ¿no? O como la subida del salario mínimo interprofesional que vamos a mañana, bueno, no, mañana no, no sé si es mañana, sí, en Consejo de Ministros, mañana vamos a aprobar en Consejo de Ministros, pues también le afecta en la mayor medida a las mujeres y a los jóvenes, porque de nuevo, y así podría deciros todos los ejemplos de cómo las distintas políticas públicas que está desplegando el Gobierno de España están afectando en la reducción de todas las desigualdades, pero que tienen una incidencia muy especial en la desigualdad que existe también por cuestión de género. Y entre todas estas está también la ley de la ciencia. La ley de la ciencia ha venido también a atajar la precariedad. Yo, si me dijerais cuál es el eje nuclear de la ley de la ciencia, desde luego también busca la igualdad en el sector de la ciencia, la igualdad primero de los científicos frente al resto de científicos del mundo y frente al resto de trabajadores, ¿no? Dignificar el trabajo del científico. Habrá personas que hablan o que centran más su discurso en los méritos. Es verdad que la ciencia trabaja mucho con el mérito, con el talento, pero no habrá nunca mérito si no damos igualdad de oportunidades de origen. Porque entonces el mérito tampoco es ficticio, no es real. Entonces, o favorecemos la igualdad de oportunidades también en la ciencia, o si solo medimos a través de los méritos, también estaremos volviendo a incidir en la desigualdad, ¿no? Y no la habremos atajado de verdad. Os quiero poner un ejemplo. Este año hemos concedido, el año 2022, como siempre, los premios nacionales de investigación. Son el reconocimiento más grande que hay en nuestro país a la investigación. Los premios de investigación suelen recaer en personas con una dilatada trayectoria científica,
normalmente pues tienen una media de edad de 60 años, una cosa así. Luego ya hay una primera brecha, una brecha generacional, ¿no? Y por eso hemos inventado los premios de jóvenes, hasta 40 años, para distinguir también carreras brillantes y para demostrar que ya existe mucho talento en la gente joven. Pues además los premios de investigación, 10 premios, 10 categorías, llevaban todos nombre de hombre, de científicos, como si en nuestro país no hubiese existido nunca una científica destacable que pudiera darle nombre a un premio de investigación. Pues los 10 premios de investigación para jóvenes llevan nombre de mujer. Entendíamos que así, de científicas españolas, pues compensábamos esa injusticia y esa invisibilización que habíamos hecho en nuestro país de cara a los premios. Pues los premios de investigación han recaído, los de categoría normal, de siempre, han recaído en 9 hombres y una mujer. Claro, yo lo primero que hice fue que hemos hecho mal, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los jurados? ¿O qué ha pasado? Porque además nosotros nos gusta ser muy autoexigentes y no hemos hecho nada mal. Lo que pasa es que ¿quién de la edad de 60 y algo años podía hacer ciencia? Y era mujer. Pues desde luego también hay una brecha económica y por tanto en la época de Remedios ha hablado de su madre y ha dicho, y que, solo voy a repetir lo que ha dicho ella, de que su madre pues sabía leer y escribir a duras penas. Luego, ¿quién en esa época o en aquellas décadas podía dedicarse a la ciencia? Pues ahora mismo los premios para jóvenes, pues hay 6 chicos y 4 chicas. Pues ya estamos cambiando el mundo, porque ya estamos hablando de otras generaciones, ¿no? Y yo creo que con actos como este y con todos los que se van a hacer en la Semana de la Niña, la Mujer y la Ciencia, vamos a favorecer pues, que ocurra lo que no ocurría en la época de Remedios, que es que no teníamos referentes mujeres. A día de hoy todavía solo el 7% de las referencias de los libros de texto se refieren a mujeres. Y eso es lo que trata la Ley de Educación de rectificar. La Ley de Educación es una ley que, bueno, hay gente que de esto hace chiste, pero lo que quiere es despertar las vocaciones científicas de las niñas. Y hacen chiste porque creen que esto es una cosa que no se tiene que... O sea, que no hace falta una política pública para hacer esto. Pero no es verdad, porque científicamente también está demostrado que a la edad de 11 años las niñas ya consideran que no son válidas para las ciencias, para las matemáticas. Por ejemplo, yo tengo datos, un 44% de los chicos chicas que eligen el bachillerato científico, el de ciencia y tecnología, son mujeres, un 44%. Bueno, no está mal. Pero en las carreras tecnológicas ya bajamos a un 20 pocos por ciento. Luego, ciencias sí, pero ¿qué ciencias? Más las ciencias asociadas a los cuidados, las ciencias sanitarias, no la parte más tecnológica, ¿no? Luego sigue habiendo ciertos mensajes culturales, familiares, sociales, que les están llegando a nuestras niñas. Y Aristóteles tiene una frase que dice que la vocación se despierta cuando hay capacidades y cuando hay una oportunidad de futuro. Las oportunidades de futuro en las carreras STEM están más que claras. Hoy en día, 1 de cada 4 nuevos empleos que se crean en nuestro país son en las actividades científicas y técnicas. Las actividades relacionadas con la ciencia y con la innovación, que eso es una grandísima noticia, Remedios, tú lo sabes. Es un cambio de paradigma en nuestro país. En nuestro país se ha expulsado talento. Tenemos a Eva Ortega aquí, que es la presidenta de Raícex. Raícex es la asociación de españoles científicos en el extranjero.
y hay una diáspora que no tenemos calculada, pero que seguramente llegará a los 20 y tantos mil científicos y científicas de nuestro país que tuvieron que irse no por elección, sino porque no tenían una oportunidad en nuestro país. Y desde luego no queremos que siga pasando esto. Y vemos que ya estamos rectificando el modelo económico de nuestro país y hay oportunidades. Ahora la cuestión es que esas oportunidades no vayan solo, no sean recogidas solo por los hombres, ¿no? Sino que se recojan por los hombres y por las mujeres. Y bueno, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Ciencia, a través de la Ley de la Ciencia, que por primera vez incorpora la perspectiva de género y le da seguridad jurídica durante toda la ley. Esto también es una cosa que ha despertado ciertas risas en algunos grupos políticos. Vox, ¿no? No entiende esto, no sabe para qué tenemos que hablar en ciencia de mujer y pues ¿por qué? Pues porque entran las científicas, pero en la carrera científica, pues conforme vamos subiendo los escalones, vamos perdiendo a las mujeres. El porcentaje de entrada de mujeres investigadoras y de hombres estamos mejor que en la media europea, estamos en un 50%, pero luego ya, ¿quién accede a rectora? ¿Quién accede a catedrática? Pues se van perdiendo por el camino. Entonces, aquí hay que hacer análisis, hay que poner ciencia, hay que saber de qué estamos hablando. Y en el Ministerio de Ciencia e Innovación hemos puesto ciencia, hemos hecho estudios, hemos puesto cifras y hemos puesto soluciones. Nos hemos puesto a trabajar y aparte de que la ley contempla, como he dicho, la perspectiva de género y ya todos los centros de investigación tienen que tener planes de igualdad aprobados y que sean evaluados, todos los tribunales tienen que tener paridad. Además, no solo porque haya mujeres en los tribunales nos garantizamos que se sepa o que no haya discriminación de género, por tanto, también vamos a incorporar formación, porque una mujer puede en un momento determinado también tener una visión o una perspectiva discriminatoria, ¿no? Y eso también hay estudios que lo avalan. Y luego, muy importante también, la conciliación. El hecho de que la carrera científica no puede ser incompatible con la vida de las personas y muy concretamente de las mujeres. Y en este sentido, también inspirados por problemas concretos de científicas concretas, pues hemos incorporado cosas que ahora parecen tan de cajón, como que pues cuando tienes un contrato, por ejemplo Ramón y Cajal, o pues que si has pedido una baja por paternidad o maternidad o has pedido un permiso, una excedencia por cuidados para hijos o para mayores, que normalmente recaen en las mujeres, pero nosotros no hacemos distinciones, de manera que también invitamos a nuestros investigadores a que hagan esos cuidados y que se cojan esas excedencias, pues eso ahora interrumpe el contrato y por tanto no es tiempo de descuento como ocurría antes. Y bueno, estas cosas son las que ahora mismo estamos aportando desde la Ley de la Ciencia para mejorar, desde luego, en condiciones generales y transversales, las desigualdades y luchar contra las desigualdades que existen en la ciencia y también muy concretamente las desigualdades en temas de género. Yo quería añadir un pequeño comentario, ¿no? Acuñar algo al respecto de lo que estáis comentando, y es que yo hay una idea que me gusta mucho repetir, que por obvia no deja de ser necesaria incluso aún hoy en 2023, y es que al final la igualdad entre hombres y mujeres no es una cuestión de mujeres, sino que es una cuestión de calidad democrática, y creo que todo esto que estáis exponiendo apela precisamente a esa idea, ¿no? Que la igualdad forma parte de esos pilares básicos que construyen una sociedad democrática y una sociedad justa, y desde luego que sin mujeres no hay democracia y sin mujeres no hay ciencia, porque además
creo que hay otra idea que tenemos que repetir sin cesar, y es que cuando expulsamos a las mujeres de la carrera científica, cuando no contamos precisamente con esas investigadoras a las que aludía Diana, lo que nos estamos perdiendo como sociedad también es conocimiento, es aportación, es desarrollo, es I+D, son carreras STEM, y creo que todo esto es verdaderamente importante. Hay un libro de Remedios que a mí me fascinó, que además creo que precisamente entronca con una idea que también es muy socialista, que es el optimismo, ¿no? Es mirar hacia el futuro con la idea de que podemos hacer mejor las cosas. Y a mí me emociona pensar, viendo a Diana y viendo a Remedios, que hoy hay niñas que las ven a ellas y no van a vivir esa experiencia que se extendió incluso hasta mi propia generación, y yo tengo 30 años. Y era la idea de que no había mujeres científicas, de que no, tú eras mujer y ya asumías que, bueno, pues podías ser profe, podías ser enfermera, pero no podías ser científica. Y en relación con este libro de cartas de Remedios al que yo apelaba, y que precisamente habla de optimismo, tiene una historia bonita, ¿no? Que Remedios escribió un libro, y entonces yo, hasta donde yo sé, mucha gente la escribía diciendo, pero bueno, esto está muy bien, pero ¿y qué vamos a hacer, no? Danos alguna luz. Y ella escribió este bonito libro donde, a través de unas cartas, ella va contestando a toda esa gente que se ha dirigido a ella para buscar respuestas, y es un libro reconfortante y bonito precisamente porque nos habla de que existe esa posibilidad de construir un futuro mejor. Por eso yo os quiero lanzar esta pregunta un poquito más, quizás ya a modo de conclusión o de cierre, y es que, teniendo en cuenta que los avances hacia los que hemos ido, hemos visto que, lejos de desarrollarse en igualdad, seguimos encontrando esas brechas de desigualdad, y me refiero, por ejemplo, a la inteligencia artificial, a la violencia en redes sociales, a todas estas cuestiones que nos alteran y nos perturban, porque, oye, decimos, jolín, tanto como hemos avanzado y ahora surgen nuevas formas de desarrollo científico y de desarrollo humano, como pues esta referencia que hacía de la inteligencia artificial, y todavía nos cuentan que el algoritmo es machista, que las mujeres están expulsadas de estos espacios. Dadnos alguna nota de optimismo, contadnos algo bonito, sobre todo para las generaciones que vienen, para el futuro, sobre cómo podemos construir un mundo mejor, cómo podemos mejorar esto, y sobre, pues eso, cómo podemos soñar algo distinto y algo mejor para las generaciones que vienen y también para nosotros mismos. Creo que habéis dado ideas que son esenciales para mirar con optimismo al futuro, y sobre todo para reiterar la palabra futuro sin esa visión acomplejada que a veces se predomina. En los últimos tiempos parece haber una proyección que se dice realista, especialmente orientada a los jóvenes, indicándoles que no, que hagan lo que hagan, que las cosas van a ir mal. Las cosas van a ir mal, no hay ilusión, el planeta es lo que es. Y yo creo que no hay cosa más contraria, más opuesta al trabajo colectivo, a la transformación de mundo, que la idea de futuro. Porque la idea de futuro justamente se apoya en el trabajo colectivo. Solo la desarticulación colectiva, es decir, el predominio de visiones más individualistas, de que cada uno se busque la vida, esas visiones que predominan bajo enfoques más neoliberales, donde se enfatiza que cada uno por sí solo ya lo puede conseguir, convirtiendo a los que eran compañeros, haciéndolos rivales. Justo lo contrario de lo que se pretende en una política como la que creo que es una política feminista que defiende la comunidad, el nosotras y el nosotros, y justo también cuando hablamos de una ciencia desde lo público, desde lo común, con lo cual ese futuro quiero ponerlo en valor. Quiero tomar las cuestiones que comentaba Andrea, tirando de esas cartas. Es muy curioso, yo entiendo que la investigación que hacemos desde las distintas áreas y desde las nuevas áreas y desde la combinación de áreas que forman el conocimiento no es, le pasa como al cuerpo, ¿verdad? Y como esas visiones que criticamos cuando vamos al médico y vemos que nos atienden por un lado el oído, por otro lado los riñones, como si no fuéramos un cuerpo completo. El conocimiento, de manera inevitable, aunque tengamos expertos en determinados órganos y en determinadas áreas, pero el conocimiento, especialmente el que tiene que ver con
con el estudio de la contemporaneidad, tiene que ver también con visiones más holísticas, más integradas. Y esas cartas que tú comentabas, últimamente, en los últimos meses, a mí me llegan de compañeras de instituto que de pronto ven alguna actividad que realizo en Internet y que me hablan de sus hijas. Muchas niñas que no sé qué está pasando, pero algo se debe estar haciendo bien o muy bien, cuando muchas niñas se están planteando la palabra científica. Y estas, justamente la semana pasada me escribieron dos amigas y una persona conocida que me comentaban que sus hijas quieren ser científicas y que esa palabra ellas no la habían utilizado, ellas que son de mi generación, que rondan los 50, no habían utilizado la palabra científica como una proyección de futuro. Pero ahora aparece en sus vidas, porque en la educación a distintos niveles se reitera que la investigación es un trabajo, que la ciencia es un trabajo, que no solo es un trabajo, sino que es uno de los mejores y más valiosos trabajos para construir una sociedad mejor, una sociedad que nos ayude a inventar cosas que necesitamos, a mejorar la salud de las personas, a tener una visión constructiva frente a quienes dedican el tiempo a lecturas de enfrentamiento y a formas también de enfrentamiento. Y yo creo que en eso el feminismo también tiene mucho que decir, porque por mucho que haya habido diversidad de opiniones, el feminismo siempre, yo creo que algo que ha caracterizado y sigue caracterizando pese a la pluralidad es la sororidad. Creo que es nuestro gran tesoro y es lo que tenemos que defender. Incluso cuando tengamos opiniones distintas en distintos temas, siempre hay un hermanamiento que nos pone, que nos pone como ejemplo. Yo, de hecho, suelo poner como ejemplo a la sociedad contemporánea bajo esa hegemonía capitalista que sitúa la economía por encima del poder político y que, por tanto, nos hace situar el poder democrático en una cierta estabilidad. Siempre comparo lo similar que es el capitalismo y el patriarcado. Si os fijáis, el patriarcado se ha caracterizado por convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, es decir, en proyectar en las mujeres ese rol de que tenían que reiterar y defender visiones conservadoras, las más conservadoras respecto a su familia y a lo que debía ser. Si dejábamos la inercia les llevaba a repetir los modelos, esperar de las hijas y de las nietas que fueran lo que habían sido las abuelas y las bisabuelas, madres y cuidadoras exclusivamente. Esa conversión de las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación coincide ahora con cómo el capitalismo utiliza ese término al que muchos hacen llamar autoexplotación, como un elemento que caracteriza también la época, en tanto se hace sentir a los trabajadores en agentes responsables de su propia explotación. Y no hay mayor explotación que la apropiación del tiempo. La apropiación del tiempo que hoy caracteriza la vida de muchas personas que derivan en vidas trabajo sin tiempo para lo colectivo o diciendo, bueno, de esto que se ocupen otros y delegando pues los grandes números sabrán, las mayorías. Ojo, las mayorías que estamos mirando a menudo, esas mayorías que rigen en Internet, no son mayorías científicas, son mayorías estadísticas. Son mayorías estadísticas y enlazo con lo que comentabas, Andrea, de la inteligencia artificial, que nos hablan de un nuevo y grandísimo poder que no está bajo dominio democrático. Ese poder de la inteligencia artificial que predomina, pese a considerarlo en la complejidad que requiere, porque en el CSIC, por ejemplo, hay numerosos grupos valiosísimos que están trabajando sobre inteligencia artificial y hay muchos proyectos públicos sobre inteligencia artificial. Pero hoy en día el uso de la inteligencia artificial está especialmente instrumentalizado por determinados poderes económicos que están construyendo un suelo social, un nuevo poder estructural, donde no solo podemos encontrar sesgos en función de si se utiliza la palabra tecnología, se relaciona automáticamente con chico, si aparece la palabra familia, se relaciona con mujer, determinados vínculos que automáticamente van repitiendo la historia de siempre, es decir, van haciendo de una manera intuitiva y sin esfuerzo que se repita el mundo.
Y lo que nosotros queremos no es que se repita el mundo, porque el mundo del que venimos ya lo conocemos, y frente a ese mundo de desigualdad es frente al que nosotras actuamos y para eso necesitamos esas paradas, esas interrupciones que hagan reflexiva esa tecnología, que critiquen la opacidad de esa tecnología, porque gran parte de esa tecnología en la que se sustenta la inteligencia artificial tiene, en palabras de la científica de datos Cathy O'Neil, tres cuestiones sobre las que hay que estar muy alerta. Uno, la escala a la que actúa, estamos hablando de una escala global, el riesgo que provoca en relación a dar por hechas determinadas cuestiones que generan y que contribuyen a mantener desigualdad, y en tercer lugar, la opacidad, en tanto ese poder estructural que tiene mucho que ver con el poder estructural del patriarcado. Hubo una época en la que era transparente. Quienes somos en los años 90 nos dedicamos a hacer páginas web. Bueno, y Diana, que también viene del mundo de la ingeniería, con seguridad también hemos diseñado y sabemos lo que es el estrato que está detrás de la parte visible de Internet. Quienes hemos visto esto sabemos que las lentes no son imparciales. O sea, que una lente te permite ver unas cosas y hace invisibles otras o emborrona otras, porque lo que tiene que ver con el feminismo no siempre es cuestión de invisibilización, sino que muchas veces es cuestión de infravaloración, de formas denostadas. En esa inteligencia artificial quiero llamar la atención sobre una cuestión también importante, y es que una de las bases de la inteligencia artificial que construye ese poder estructural que pronto tendrá que estar sobre la mesa de los poderes políticos, ya está, pero seguramente a un nivel mayor, es que se apoyan en los grandes datos. Los grandes datos son los que hoy parecen regir las lógicas de valor. Lo que tiene más valor es lo que adquiere los grandes números. Y en esos grandes números ya no se concentra lo que antes consideramos como el valor que viene dado del sentido, que es el valor que reivindicamos en la ciencia, en el conocimiento. El valor de que una noticia, por ejemplo, tiene valor si es contrastada, si alude a una investigación científica, a un conocimiento testado, frente a aquellas que por los exabruptos o por lo que puede movilizar consigue grandes números. Esos grandes datos en los que se suele apoyar la inteligencia artificial, incluso con buenos propósitos en el contexto cotidiano, se apoyan en lo que ya ha pasado, se apoya en lo que ocurre cotidianamente. Y en tanto ocurre cotidianamente son buenas para describir, pero ojo, no solo describen, sino que se utilizan como base de un pronóstico. Es decir, se entiende si esto ha sido lo habitual hasta ahora, es decir, que las mujeres se dediquen a cuidados y que los hombres se dediquen a determinados trabajos, si esto ha sido lo más habitual, lo lógico es que siga siendo habitual. Es esa inercia sesgada de determinadas formas de inteligencia artificial que contribuyen a favorecer lo que algunos científicos llaman bucles de retroalimentación perniciosa, y es que sea más fácil que bajo esa apariencia de progreso que intuimos en la inteligencia artificial se escondan tendencias conservadoras que tiendan a repetir formas de desigualdad. Os estaba haciendo un paralelismo que quisiera brevemente terminar. Os hacía ese paralelismo entre la autoexplotación y cómo las mujeres, el patriarcado ha convertido a las mujeres o ha proyectado esa idea de ser mantenedoras de su propia subordinación. Otra característica del patriarcado es fomentar la enemistad entre las mujeres. Eso es muy patriarcal. Y las formas patriarcales que a veces se utilizan en muchos contextos y en los políticos más que nunca alientan esa enemistad entre mujeres, igual que en los contextos laborales ahora se alienta la rivalidad entre trabajadores y no las formas cooperativas y colaborativas de construir ciencia en común, conocimiento en común. Otras similitudes tienen que ver con el aislamiento de las mujeres en esferas domésticas o en esferas acotadas frente también al aislamiento de muchas formas de trabajo que se blindan desde el individualismo. Y por último también la legitimación del capital simbólico, que en las mujeres ha sido durante mucho tiempo como un capital suficiente. Las mujeres están pagadas con el amor que reciben, ¿no? Pareciera que esa defensa de la vulnerabilidad, esa defensa de los cuidados nos hace
nos hace tener que resignarnos a que los pagos son meramente simbólicos. Igual que en muchos trabajadores también se justifica ese pago simbólico como un pago suficiente. Hago esta analogía porque así como existe analogía entre capitalismo y patriarcado, digamos que un ejemplo de resistencia que podemos encontrar justamente en el feminismo ha sido la alianza feminista que ha convertido de poco a poco, es decir, de conversación, una conversación entre Diana y yo, entre Andrea y Diana, entre cada una de vosotras, una conversación a dos entre cosas que, siendo íntimas, resultaban opresivas y que se van compartiendo y que de pronto comenzamos a ver que no eran íntimas, que eran políticas y que como tal, que siendo políticas necesitaban ser públicas. Esa gran transformación de crear un contagio colectivo que convierte lo que pasó en el año 2019, que tenemos que recuperar y que vamos a recuperar sin ningún tipo de problema, porque es lo que nos une y es esa la cohesión que yo creo que nos une. Y volviendo y terminando ya con esta idea en relación a esas lecturas positivas de cara o visiones propositivas de cara a la relación entre mujeres y ciencia, yo pienso que muchas veces hemos puesto el énfasis en esa invisibilización porque justamente nos faltaban los nombres, nos faltaban las imágenes. Estamos dando tantos saltos importantísimos con nombres de científicas, con la visibilización que se está generando desde el fomento de la creación de imaginarios desde películas, documentales, donde se narran las historias de creadoras, científicas, intelectuales. Se está fomentando no solamente esa idea de puede ser de mostrar referentes a las niñas, sino se está incentivando que las niñas pueden ser referentes porque pueden crear su propia trayectoria como científicas. Y creo que en ese contexto todavía quizá nos queda, paralelamente a los muchos logros que este año se han conseguido y que no sé de qué manera, y seguro que aquí tenéis fórmulas y tenemos que ver la manera de lograrlo, pero debiéramos ser capaces de mantener, porque esos logros comienzan ahora. Un grupo de investigadores que empezamos a contactar con el Ministerio de Ciencia procedente, sin ninguna, con ideologías muy diversas y que de pronto encontramos una empatía sorprendente a la hora de atender las problemáticas diversas que teníamos, criticando la endogamia que había en determinados sectores de la ciencia, y encontramos respuesta y encontramos cambio en la legislación, encontramos medidas concretas que van a beneficiar a muchas personas, pero eso necesitamos que se materialice, o sea, necesitamos seguir construyendo, contagiando esa ilusión para que esas condiciones que se están creando de igualdad en la ciencia, que no son ni más ni menos que condiciones de igualdad en el mundo, se puedan seguir dando. La verdad es que escuchar a Remedios podríamos estar todo el día, porque además es un aprendizaje, ¿no? desde la ciencia, ¿no? Y quiero poner el acento en esto, ¿no? Porque al final hay un negacionismo también, ¿no? de las cuestiones de género y bueno, siempre son los mismos, ¿eh? Quiero decir, al final son los negacionistas de todo, ¿no? Del cambio climático. Y efectivamente, enlazando con lo que decía Andrea, ¿no? que esto va de democracia, porque yo creo que ahora mismo estamos asistiendo a... y muchas veces con perplejidad, a ver cómo se abren de nuevo debates que la sociedad que tiene totalmente ya asumidos. Hoy leía que el Tribunal Constitucional por fin va a estudiar durante esta semana el recurso del Partido Popular de hace 12 años a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, Andrea es de Castilla y León y hemos vivido todos con estupor este intento, ¿no?
de retroceso en los derechos de las mujeres, convertido en ley, pues verbalizado por Vox, pero en una coalición en la que Vox está por primera vez en las instituciones, en el gobierno de Castilla y León, de la mano del Partido Popular. Pero acordémonos de que, bueno, aparte de que Vox viene de donde viene y que al final tanto monta tanto, pero que quizás Vox se atreve a verbalizar lo que el Partido Popular, o la hoja de ruta del Partido Popular, que está ahora mismo discutiéndose en el Tribunal Constitucional, porque el Partido Popular de ayer, de anteayer y el de hoy no han quitado el recurso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, tenemos que no conquistar derechos, sino seguir defendiendo los derechos ya conquistados. Pero no hay mejor manera, como decía Remedios, que hacerlo desde la sociedad, desde lo colectivo, ¿no? Porque si un derecho está tan asumido por la sociedad ya como que es indiscutible, no se van a atrever. No se van a atrever. Porque al final hay un mandato, que es el mandato social, ¿no? Y al final los que estamos tomando decisiones lo estamos tomando en nombre de la sociedad. Y por tanto, al final las mayorías parlamentarias lo que representan es el sentir de la gente. Y por tanto yo vuelvo a reivindicar el papel de la política y efectivamente de lo colectivo frente a lo individual, y de que no hay mejor manera de generar proyectos colectivos y de defender proyectos colectivos que a través de la política. Porque uno en su casa puede hacer todo lo posible por mejorar y respetar el planeta, reciclando, no sé qué, con champús de pastillas, sí, muy bien. Pero como llega al gobierno un negacionista del cambio climático, o sea, todo lo que tú puedas estar haciendo, o sea, damos 20 pasos atrás, ¿no? Y en ese sentido, en cuestiones de género y de igualdad, ¿no? Pues al final, y esto también está medido científicamente, todas las crisis acaban impactando en mayor medida en las mujeres. Hay un dato que el presidente del gobierno nos traslada, no es para autocomplacencia, pero sí para que tengamos la fotografía, ¿no?, de lo que hemos sido capaces de amortiguar a pesar de la pandemia, que es que en la pandemia en España no hemos retrocedido en igualdad. Estamos tan mal o tan bien como estábamos antes de la pandemia. Eso ya es un buen dato. Hay países donde el retroceso o el aumento de las desigualdades ha sido, bueno, muy grande, ¿no?, en la pandemia. Nosotros no. Es cierto que estamos avanzando en igualdad, que España es un país que ocupa el puesto número 6 en el mundo en cuanto a la consideración de país bueno para vivir para las mujeres, ¿no? Pero es verdad que se pronostica que necesitaremos 60 años para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres en Europa. Y no nos podemos permitir 60 años, lo queremos antes. Y Europa está mejor que otras partes del mundo. Entonces, no tenemos que cesar, ¿no?, en la conquista de derechos en igualdad de las mujeres. Pero Andrea decía, va, decirnos cosas positivas. Venga, va, yo voy a decir alguna. Antes os decía que 1 de cada 4 nuevos puestos de trabajo que se están creando en nuestro país son en ciencia y en innovación. Pues 6 de cada 10 de estos puestos nuevos de trabajo los ocupan mujeres. ¿Está bien? Está muy bien. Es un motivo de alegría. Cositas negativas. En investigación estamos a la par. Pero ya cuando entramos en informática, por ejemplo, de cada 10 puestos de trabajo, 7 lo ocupan hombres y 3 mujeres. Entonces, ¿estamos avanzando? Sí. ¿En todas las líneas igual? No. Tenemos que incidir más en aquellos espacios donde sabemos que... Porque efectivamente, y yo como tecnóloga, o sea, yo soy ingeniera y efectivamente yo he programado muchas cosas, ¿no? Y al final la programación no es más que
el reflejo de lo que la persona que ha programado pues ha puesto en cómo tiene que funcionar esa determinada máquina, ¿no? Para mí, por supuesto, la tecnología es buena. Los avances tecnológicos son buenos. La inteligencia artificial nos va a ayudar el otro día visitaba un proyecto que va a incorporar inteligencia artificial precisamente para que ahora mismo que existen las biopsias líquidas, que es básicamente pues una sangre, plasma, y a partir de ahí le van a aplicar el tratamiento a esa muestra de sangre para saber si un tratamiento real contra el cáncer sería o no efectivo en un determinado paciente y se le aplicará o no si es efectivo o no. No tendremos que esperar a después del ensayo de no sé cuántos meses. Es decir, la tecnología está avanzando una barbaridad, ¿no? Entonces, pero no tenemos que olvidar que la tecnología no es neutra, que el diseño no es neutro. Pero me decía Andrea, dame buenas noticias. Pues nosotros también otorgamos los premios de innovación y diseño. Pues este año el premio de innovación es para una mujer y el premio de diseño es para una mujer. Entonces, ya tenemos también ya muchas mujeres diseñando los productos del futuro, diseñando las tecnologías del futuro, dirigiendo empresas de base tecnológica que están diseñando el futuro y que van a ser, desde luego, como decía Remedios, pues porque al final, cuando tú detectas, las hay menos que con hombres, pero cuando detectas una empresa de base tecnológica con una CEO mujer, detrás tiene un equipo de mujeres. Porque es verdad, suele pasar. Entonces, nosotros desde el Ministerio pues ya empezamos a también hacer políticas dirigidas pues, a la creación de empresas de base tecnológica dirigidas por mujeres, con cuotas, porque a veces tenemos que establecer cuotas. Cuando el sistema no favorece esa igualdad, pues tenemos que hacer esa discriminación positiva, que la llamamos nosotros, y estamos viendo los frutos, y estamos viendo cómo eso va generando pues cada vez más empleabilidad, más vocaciones, y yo también estoy muy esperanzada en que pues gracias a la Remedios Zafra, gracias a la Sara García, nuestra flamante astronauta, que es biotecnóloga, que es una mujeraza, que además ahí con su pelo naranja, o sea que... Y de León, claro, y de León, que eso, claro, reivindiquemos la Universidad de León, que ha sacado 2 astronautas después de 30 años. ¿Qué pasa ahí en León? O sea, pero es que esto lo convertimos en risa, pero es que esto no había ocurrido en 30 años en nuestro país. Tener una mujer astronauta es la primera. Que vengan de familias sencillas, que vengan de la universidad pública. Me decían ellos que la gente les decía que les gustaba que no llevaran apellidos compuestos. Gente sencilla que seguramente ha tenido madres como la de Remedios o como la mía, que se han dejado la piel para que a sus hijas no les pasara lo mismo que les pasó a ellas. Porque a mi madre, no sé, a la madre de Remedios, pero a mi madre la enseñaron a coser, la sacaron del colegio porque ya sabía lo suficiente, con saber coser y saber hacer cosas de casa, y mi madre fregaba los suelos arrodillada, hasta que llegó mi padre un día y dijo, ya no quiero que friegues los suelos arrodillada. Y porque era la clase social a la que pertenecía mi madre. Ahora sigue habiendo clases sociales, desde luego antes en el mundo en la España franquista. A mí hay un periodista en España que me llama la ministra dickensiana. Sí, porque dice que yo dibujo una España de Dickens, que esa España no existe y que no existió. Y yo digo, pues será la suya, porque la de mis abuelos era una España donde había criados y señoritos. Y a mi familia le tocó la parte de ser criados. Y yo soy la primera universitaria de mi familia, mi hermana y yo, que somos las dos
y las dos ingenieras. Bueno, pues esto, mi abuelo y mi madre, cuando yo le dije que me hacían ministra, lo primero que pensó es en sus padres. Y se puso a llorar. Y dijo, si esto lo vieran tus abuelos... Pero qué gran logro colectivo, ¿verdad? Para tus abuelos y para un país que en pocas generaciones consigue esto. Sí, son 2 generaciones. Mi abuelo era criado, mi abuela no sabía leer y escribir. Mi empeño fue en enseñarla, porque yo quería que ella, porque a mí me parecía una falta de autonomía tan grande, una mujer que no iba ni a comprar porque no sabía pagar. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo, que tenía, pues, que era una nana petana de 9 años, yo sabía leer y escribir y mi abuela no? ¿Cómo podía funcionar el mundo de esa manera? ¿Por qué mi abuela no sabía leer y escribir y yo con 9 años ya sabía hacerlo? Entonces, yo creo que nosotras hemos nacido ya con un hambre también alimentada por nuestras madres y por nuestras familias que es imparable. Entonces, Andrea, tú querías esperanza, pues la esperanza es que las que estamos aquí y todos los que estamos en esta sala tenemos un hambre imparable e insaciable para que haya muchas más mujeres que se incorporen y que al final cumplan sus sueños, que nadie les arrebate sus sueños, porque si les arrebatamos sus sueños, en realidad lo que estamos haciendo es una sociedad menos democrática y menos justa. Y también, voy a decir, menos inteligente, porque es muy poco inteligente desperdiciar el talento de la mitad de la población, que somos las mujeres. Bueno, poco más que añadir a estas maravillosas intervenciones. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Muchísimas gracias, por supuesto, Remedios Zafra y Diana Morant por esta extraordinaria conversación. Desde luego que para mí el feminismo y la igualdad tienen mucho que ver con dialogar, con hablar y con abordar las cuestiones que de verdad impactan en la vida de las personas. Así que me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo sé que esto está fuera de protocolo y que después de Andrea no debo hablar, pero yo voy a pedir hoy un aplauso por Andrea, por lo que ha hecho hoy. Por lo que ha hecho hoy por todas las mujeres de nuestro país.